Buenos días, doctor. Buen día. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, yo creo que empezamos. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte del tema de humidificación y vamos a ver un segundito esta parte ya viendo los equipos y las operaciones que se pueden tener para el sistema aire-agua. Perfecto. En su Drive, en el Drive ya está subida la presentación de hoy, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que empezamos. Hasta ahora, tenemos segundito que están llegando todavía otros. Hemos visto hasta ahora en las operaciones de humidificación los conceptos y las bases de los sistemas fundamentalmente aire-agua, pero en realidad gas-vapor en general. ¿Y cuáles son esos conceptos que nos ayudan para poder establecer con especificidad las relaciones que se tienen y que ya se han usado anteriormente en otros procesos? En el caso de hoy estaremos hablando de las operaciones aire-agua en general, más bien en particular, ¿sí?
dado que estaremos hablando de las operaciones que podemos tener gas líquido en el proceso, en los procesos de esta naturaleza. Y estamos hablando entonces de las operaciones adiabáticas, ¿sí? Y las operaciones gas líquido, que pueden ser de dos tipos, adiabáticas y no adiabáticas. En las operaciones adiabáticas podemos encontrar el enfriamiento de un líquido, el enfriamiento de un gas caliente, la humidificación de un gas, Buenos la días. Disculpe, deshumidificación de un gas. ¿Perdón? disculpe que lo interrumpa. ¿Que se puede dejar entrar a los compañeros? Por favor. En el caso de enfriamiento de un líquido, estaremos entonces hablando de un proceso en donde el objetivo fundamental es enfriar un líquido. Aquí cabe esperar las operaciones aire-agua como las operaciones más importantes. Y en este caso, el enfriamiento de agua es una de las operaciones más utilizadas en la industria para usar y reusar este líquido. En el enfriamiento de un gas caliente, lo que estamos haciendo es justo el objetivo fundamental es enfriar un gas, ¿sí? Mientras que en la humidificación de un gas es aumentarle el contenido de humedad para pasarlo de un gas relativamente seco a un gas relativamente húmedo, y la deshumidificación sería el proceso contrario. En todos estos, lo primero que tenemos que reconocer es que la operación es adiabática, o sea, toda la energía que se requiere para efectuar el enfriamiento, la humidificación, etcétera, es una energía que se obtiene del mismo sistema. En segundo lugar, estamos hablando de procesos, de operaciones en donde ocurren simultáneamente la transferencia de masa y de energía en el proceso. Y por lo tanto, necesitamos ver cómo están actuando las dos, ¿sí? Y usar los conceptos anteriormente analizados. En tercer lugar, y por lo mismo, debemos reconocer que mientras enfrío un líquido, por ejemplo, estoy hablando de la necesidad de usar para enfriar un líquido que va a estar caliente, ¿sí? Usar un gas que sea capaz de enfriar ese líquido. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en primer lugar, pues siendo un gas frío, relativamente frío, ¿sí? Y en segundo lugar, aprovechando este efecto de la transferencia simultánea de masa y de energía, ¿sí? Si usamos un gas que esté seco, ¿sí? Frío y seco, entonces parte de la energía del líquido caliente se va a emplear para transferir líquido a la fase gas como vapor y humidificar ese gas. Por lo tanto, es entonces es interesante y es importante reconocer que si bien el objetivo principal de la operación es enfriar un líquido, el otro, la otra fase, la otra corriente, que sería la fase gas, ¿sí? Se va a estar calentando en el proceso y se va a estar humidificando en el proceso, ¿sí? Y estas dos cosas ocurren sabiendo que lo que intentamos realizar como operación principal es el enfriamiento de un líquido. Y en el caso del enfriamiento de un gas caliente, ¿sí? Tenemos un gas que va a estar caliente y probablemente húmedo y lo queremos enfriar. En el proceso de enfriar ese gas, ¿sí? En el proceso de enfriamiento de ese gas, estamos entonces bajándole la temperatura, ¿sí? Lo estamos haciendo con un líquido frío y
ese líquido en principio se va a calentar en el proceso. Y el gas que se va a enfriar, al momento de enfriarse, el contenido de humedad que pueda tener, ¿sí?, va a ser tal que al bajar su temperatura, y como ya vimos en los análisis de las cartas de humedad, al bajar la temperatura nos acercamos a la saturación, se puede llegar a la saturación y si se llega entonces hay condensación, de tal manera que la humedad de ese gas caliente va a disminuir. Repito, el propósito es enfriar un gas. En todo el proceso, el gas que se enfría también se deshumidifica, ¿sí?, baja su contenido de humedad. Y de la otra fase, ¿sí?, el líquido que se utiliza va a ser un líquido frío que se va a calentar. Entonces, en todos estos procesos ocurren este tipo de operaciones y en todos estos procesos estamos hablando de la transferencia de masa y de energía de manera simultánea y el nombre de la operación está dado por lo que ocurre fundamentalmente a el objetivo del que se busca con esa operación. En el caso de operaciones no adiabáticas, aquí ya hablamos entonces de la existencia de una transferencia de energía, ¿sí?, del sistema o al sistema, y pueden ser dos principales: enfriamiento por evaporación o deshumidificación de un gas. Y aquí estamos hablando esencialmente del uso de equipos de intercambio de calor, en donde el, el, alguna de las corrientes es suficientemente valiosa como que perder algo de esa corriente y en transfiriéndola a la otra fase, ¿sí?, no es viable económicamente o no es viable desde el punto de vista del medio ambiente. Pensemos en un líquido, por ejemplo, que pueda tener un, una toxicidad que si se lo lleva el gas al ambiente, pues va a estar contaminando. Y hay varios procesos de esta naturaleza. En ese sentido, ¿sí?, podemos enfriar un líquido en donde el líquido pueda ir en un intercambiador de calor por la parte interna del tubo y en la parte externa ocurre una operación, ¿sí?, de evaporación de un líquido con un gas, ¿sí? Y esa evaporación del líquido en el gas entonces hace que el líquido que va por la parte interna de los tubos se está enfriando. Y lo mismo con la deshumidificación de un gas. Aquí lo que yo quiero es deshumidificar un gas. Uso el intercambio de calor, el intercambiador de calor. Por la parte externa está pasando este gas y por la parte interna un líquido frío, ¿sí?, que me sirve para hacer el enfriamiento del gas y por lo tanto el poder deshumidificarlo. Entonces, en estos casos, estamos empleando, dándole al sistema, a la operación principal, una energía, ¿sí?, o quitándole energía a través de un intercambiador de calor, pero al mismo tiempo estamos hablando de un proceso en donde ocurre una evaporación o una deshumidificación y por lo tanto al mismo tiempo están ocurriendo procesos de transferencia de calor y masa simultánea, ¿sí? Y son operaciones no adiabáticas. Profesor, disculpe que Dígame. le interrumpa, pero una compañera está diciendo que se la puede dejar entrar, por favor. Listo. Gracias. ¿Estos equipos cómo son? Pues los equipos son, por ejemplo, como estos. Cuando vean por ahí alguna gran columna que tiene humo arriba, en realidad es muy probable y están cerca de una o están, sí, cerca de una planta de producción de energía, ¿no? Una termoeléctrica. Están hablando de torres de enfriamiento y en la torre de enfriamiento, que son equipos muy grandes, que son, pueden ser de esta forma,
manejan grandes flujos de líquido y de gas, y buena parte del líquido que se va a enfriar, ¿sí? Pues se lo lleva el gas que sale de la operación. Y esas grandes columnas de humo, pues en realidad son columnas, muchas de ellas de vapor de agua. Y son equipos que pueden ser torres a contracorriente. En general, estamos hablando de flujos relativamente grandes y por lo tanto las torres empacadas son las que funcionan más adecuadamente. Y podemos entonces hablar de torres a contracorriente, como esta que estoy señalando aquí a la derecha en el inciso B, en donde se tiene un empaque, ¿sí? Una corriente de aire que entra por fondos, una corriente de líquido, ¿sí? En este caso agua caliente que entra por la parte de arriba, que se dispersa a través de rociadores al empaque, ¿sí? Y con un eliminador de arrastre para tratar de eliminar las gotas que lleva o el agua que lleva el aire, ¿sí? Y poder recuperarlo y el aire a la salida. Normalmente estamos hablando de un equipo que tiene un ventilador en la parte superior y por lo tanto son equipos que se llaman de tiro forzado. Y en la izquierda, aquí es una torre de flujo cruzado. Cuando tenemos grandes flujos por manejar, si utilizamos un equipo a contracorriente, estamos hablando de un equipo que tiene una caída de presión, que si es muy grande el flujo o los flujos a utilizar, la caída de presión puede ser tan alta que la torre se vuelva inoperante por la inundación. En ese caso, ¿sí? Se usan las torres de flujo cruzado, en donde el líquido caliente entra por la parte superior, ¿sí? Como en el caso anterior, sale en la parte inferior y se recupera en la parte inferior ya frío. Y el aire entra por los lados al empaque, que normalmente son grandes tablones de madera o de algún material que brinde el área de transferencia requerida. Y entonces llegan por los lados y fluyen hacia el centro, ¿sí? Y entonces en la parte superior existe un ventilador que jala, ¿sí? al aire por el centro. Y entonces el proceso que está ocurriendo en este equipo es uno en donde el líquido fluye hacia abajo, el aire entra, se pone en contacto de manera cruzada con el líquido y sale por la parte central de la torre de enfriamiento. Bien, ¿cuáles serían? ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, pues igual que en los casos anteriores, podríamos pensar en un equipo en donde tengo una torre, ¿sí? Empacada, que opera a contracorriente, y si opera a contracorriente, tiene en la parte inferior un flujo de gas que tiene un valor de masa de aire seco por tiempo por área, que tiene una temperatura de bulbo seco TG1, una entalpía H1' y una humedad Y1'. En esa misma parte inferior sale un líquido L1' de temperatura TL1 y de entalpía HL1. Y en la parte superior, el gas ahora sale con el mismo flujo de inerte GS' a una temperatura TG2, una entalpía H2' y una humedad Y2'. Y el líquido que entra en la misma zona es un líquido que tiene un flujo L2' en masa por tiempo por área con una temperatura TL2 y una entalpía HL2. Y en una zona intermedia de la columna podemos analizar las corrientes líquido que baja, gas que sube, con sus condiciones de temperatura, humedad y entalpía,
en el gas, temperatura y entalpía en el líquido y los flujos correspondientes. En estos casos, lo que estamos haciendo es poner en contacto un líquido puro normalmente, ¿sí? Y líquido puro que se va a procesar en este equipo empleando un gas que tiene un inerte, un componente que no se transfiere a la otra fase, y un contenido de humedad relativamente bajo, o sea, está el gas que se va a utilizar a la entrada seco, relativamente seco, ¿sí? Y que entonces, ¿sí? Este gas en su recorrido por la columna va a cambiar necesariamente su temperatura, su humedad y su entalpía. Y en el caso del líquido, de la misma forma. El líquido es puro, ¿sí? Si el líquido es puro, entonces la composición del líquido, ¿sí? Es la misma en la entrada que en la salida, ¿sí? La temperatura va a estar variando desde la temperatura a la cual entra a la que sale y la entalpía de la misma manera por esta variación en la temperatura. Y parte de ese líquido, ¿sí? Si es un líquido que se va a enfriar, con un gas frío y relativamente seco, parte de ese líquido se va a transferir a la fase gas. En esta transferencia reconocemos lo siguiente. El perfil de concentraciones en la fase líquida es plano, dado que si es puro, la composición, la fracción mol, vale lo mismo en toda la fase, desde el seno hasta la interfase con el gas. La temperatura, ¿sí? Puede variar, ¿sí? Desde el seno del líquido hasta la interfase. Aquí tendremos que especificar y que reconocer que esto va a depender de la capacidad calorífica y de los coeficientes de transferencia de energía del lado del líquido. Por el otro lado, en la fase gas, tenemos dos componentes, ¿sí? El inerte, con su flujo Gs', y el vapor, componente que es el mismo que está presente en la fase líquida, y el vapor, que va a variar desde Y1' hasta Y2'. Por lo tanto, habiendo dos componentes en la fase gas, la composición de la fase gas en el seno es diferente de la composición en la interfase. Y por lo tanto, podemos pensar que existe una resistencia a la transferencia de masa del lado del gas. El perfil, ¿sí?, de composición no es plano, ¿sí? Va descendiendo desde la interfase hasta el seno del gas. Y por el otro lado, ¿sí?, la temperatura también va a variar, ¿sí? Si es un gas que entra frío, entonces desde el seno del gas hasta la interfase vamos a notar un cambio de temperaturas, ¿sí? Y por lo tanto ese perfil de temperaturas me dice que hay una diferencia entre el seno y la interfase y hay una resistencia también a la transferencia de energía en la fase gas, ¿sí? Esto lo tenemos que ver muy claramente para recordar y ver lo que va a suceder más adelante. ¿Cuáles serían las relaciones que tendría yo que ver? Pues los balances de materia y de energía, ¿sí? Que pueden ser entre entrada-salida o entre entradas o la zona 1 o la zona 2 hasta una zona intermedia que está delimitada en este caso por este contorno, ¿sí? Haciendo y tomando este contorno como base, el balance de materia me dice que L' menos L1' es igual a Gs' por Y' menos Y1'. La cantidad que se transfirió de componente A de la fase líquida a la fase gas es L' menos L1' y es igual al cambio de humedad que hay en el gas, ¿sí?, delta Y por Gs'. En un elemento diferencial de L' sería igual a Gs' por Dy'.
Y en el caso de balance de energía, pues la energía que lleva el líquido que entra a esta zona más el gas que entra a esta zona debe ser igual a la energía del gas que sale de esta zona y del líquido que sale de esta zona. El proceso es adiabático, global es adiabático. Y este es el balance de energía que tenemos aquí. L' por HL más GS' por H1' es igual a L1' HL1 más GS' por H'. Bien, ¿qué está ocurriendo en la parte interna? Pues podemos centrarnos y ver un elemento de volumen y en ese elemento de volumen hacer el análisis correspondiente de lo que ocurre en cada fase, ¿sí? Y para todo el elemento de volumen. Ese elemento de volumen, ¿sí? Tiene una altura de Z, una altura diferencial de Z y un área interfacial de S, ¿sí? Que es igual al área específica, ¿sí? Área por unidad de empaque, por la altura diferencial de ese elemento de volumen. Del lado derecho tenemos representada la fase gas, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos representada a la fase líquida. Están conectados a través de la interfase. En la fase gas entra al elemento de volumen un flujo GS', de temperatura TG, de humedad Y', de entalpía H'. Y sale el gas como con el flujo GS', con una temperatura TG más DTG, con una humedad Y' más DY' y con una entalpía H' más DH'. ¿Sí? Para el líquido que entra en Z más DZ tiene un flujo L' más DL' y una temperatura TL más DTL. Y sale como L' con el flujo L' y con la temperatura TL. ¿Qué pasa en la interfase? ¿Sí? Pues en la interfase se conectan, ¿sí? Íntimamente el gas y el líquido, y entonces podemos esperar que exista una transferencia de masa del gas al líquido, puede ser también del líquido al gas, es lo de menos, aquí se está proponiendo que sea del gas al líquido, ¿sí? Y por lo tanto, hay una transferencia de masa que yo puedo estimar que se da en la fase gas hasta la interfase, y esa misma velocidad de transferencia se da hacia el líquido. Hay una temperatura interfacial. Esa temperatura interfacial, diferente de la temperatura de bulbo seco, hace también que haya una transferencia de energía, de calor sensible, del lado del gas, que le llamaríamos QSG, ¿sí? Que va del gas a la interfase, y de la misma manera una energía sensible del lado del líquido que iría desde la interfase hasta el seno del líquido y que se llama QSL. ¿Sí? Entonces, en la interfase hay dos transferencias importantes. La de masa, que se da en la dirección que se propone, y es una transferencia de masa y una velocidad de transferencia de masa, ¿sí? Que acarrea una transferencia de energía y una transferencia de energía de calor sensible del gas a la interfase y de la interfase al líquido. Con este modelo propuesto, es posible entonces analizar lo que ocurre en el gas, la zona 1, lo que ocurre en el líquido, la zona 2, y lo que ocurre en todo el elemento de volumen, que sería la zona 3. Entonces, para la zona 1, ¿sí?
hay una transferencia de masa que sería Na por Ma por Am de Z. Esto es todo lo que se transfiere en el elemento de volumen, ¿sí? Es lo que se transfiere del gas a líquido, Gs' de Y', y como la transferencia es de gas a líquido, entonces hay una pérdida, ¿sí? Por eso el signo menos de la expresión. Eso que se transfiere del gas hacia la otra fase, la puedo también expresar de esta manera como ya la hemos hecho anteriormente. La masa molecular de A por el coeficiente de transferencia del lado del gas Fg por el logaritmo de 1 menos PAI entre P total entre 1 menos PAG entre P total por el área de transferencia de masa por dz. Nótese que PAG, recordemos que PAG es la presión parcial del componente A en el seno del gas, y PAI con la rayita arriba es la presión parcial en la interfase, y eso no es más que la presión de vapor, en donde la presión de vapor la estimamos a la temperatura de la interfase. Y el calor sensible, ¿sí?, que sería la energía por área de sección transversal por tiempo, sería para el gas QSG por AH de Z, y sería todo este chorizo que tenemos aquí, y este chorizo que tenemos aquí no es más que HG', ¿sí? ¿Qué es HG'? Pues el coeficiente de transferencia de masa que está afectado por la velocidad de transferencia coeficiente de transferencia de energía HG', que está afectado por la velocidad de transferencia de masa NA-MA-CA. Si la velocidad de transferencia de masa es alta, es muy alta, el coeficiente HG que yo voy a determinar por cualquier correlación que encuentre, por la adecuada, se va a ver afectada y va a tener que ser corregido, ¿sí?, por la velocidad de transferencia de masa de acuerdo con esta expresión para obtener HG'. Normalmente, se puede suponer que la velocidad de transferencia de masa no es tan alta, y entonces esta HG' se convierte en la HG normal, ¿sí?, obtenida de correlaciones. Y para el líquido, el calor sensible transferido al líquido, que es QSL AH de Z, pues sería igual a HL, coeficiente de transferencia de energía del lado del líquido, por el área de transferencia específica, por la diferencia de temperaturas entre la interfase y el seno del líquido, por dz. Notemos aquí que para el caso de la energía sensible del gas, estamos hablando de una diferencia de temperaturas Tg menos Ti, el seno del gas, bulbo seco, temperatura interfacial. En el caso del líquido, estamos hablando de una diferencia de temperaturas Ti menos TL, temperatura interfacial a la temperatura del seno del líquido. Y otra cosa interesante es ver que en estas dos expresiones en donde hablamos de las velocidades de transferencia de masa y de energía sensible, estamos hablando de, para el caso de masa, de un área específica de transferencia a subíndice M, y para el caso de energía a subíndice H. Y esto es porque si el empaque no está bien mojado, no está perfectamente mojado, el área de transferencia de masa es diferente del área de transferencia de energía. Acuérdense de los mecanismos posibles de transferencia de energía. Los valores de AM y de AH pues van a tener como referencia el valor que tenemos para el área específica del empaque en específico, datos que da el proveedor o que podemos encontrar en la literatura, y que en la mayoría de los casos es posible decir que AM es igual a AH. Pero hay varios en donde esto no es cierto, sobre todo si el empaque no está funcionando correctamente en términos del mojado del mismo. ¿Qué pasa para la zona 1? ¿Sí? ¿Qué pasa para la zona 1? En la zona 1 tenemos, y recordemos de nuevo, esta es la zona 1, es el gas,
Y en el gas estamos hablando de una entrada en la parte inferior, una salida en la parte superior del gas y una transferencia hacia el líquido a través de la interfase. No sé si alguien me esté faltando un segundito. No, sale. Entonces, para la zona 1 yo tengo un flujo de entalpía a la entrada, Gs' por H', un flujo de entalpía a la salida, Gs' por H' más DH', menos, todo esto, si se fijan, es la energía, ¿sí?, que lleva la entalpía, que lleva el gas a la salida de la zona 1. Y esta parte, Gs' dy' por Ca Tg menos T0 más lambda 0, es la energía que lleva el gas que se transfiere hacia el líquido, ¿sí? Hacia el líquido. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad de transferencia de masa del lado del gas y esta es la entalpía específica, que sería la de calor sensible del vapor y el calor latente lambda 0. En el balance, el flujo de entrada menos flujo de salida es igual a la rapidez de transferencia de calor y por lo tanto Gs' H' menos Gs' por H' más DH' más Gs' dy' por Cag Tg menos T0 más lambda 0 es igual a Hg' por H por Tg menos Ti por dz. Este es el calor que se está transfiriendo como QSG. Y entonces, arreglando y eliminando y demás, me quedo con la expresión menos Gs' Cs dTg es igual a Hg' AH por Tg, temperatura de bulbo seco, menos Ti, temperatura interfacial, por dz. Esta es la ecuación que me resultante del balance de energía en el lado del gas. ¿Qué pasa en el líquido? Pues tengo la entalpía de entrada. Recordemos que esta es la zona en donde analizamos al líquido, que entra en la parte superior del elemento de volumen, sale en la parte inferior del elemento de volumen y recibe una energía por masa y por calor sensible del lado del gas. Entonces, la entalpía a la entrada va a ser L' más DL' por CAL por TL más DTL menos T0 más la transferencia de masa menos Gs' dy' por CAL por Ti menos T0. Esta transferencia, recordemos que se da en la interfase y por lo tanto esta va a ser Ti menos T0. El flujo de entalpía a la salida sería L' CAL por TL menos T0, ¿sí? Y por lo tanto en el balance tendremos L' CAL TL menos T0 es igual a L' más DL' por CAL por TL más DTL menos T0 menos Gs' dy' CAL Ti menos T0 más HL a H Ti menos TL dz. Estas dos son por los flujos de entrada y salida al elemento de volumen y este es el calor sensible que tengo y que recibe el líquido. Viendo, rearreglando y demás, la expresión final es L' CAL por DTL igual a Gs' CAL por dy' menos HL a H dz por Ti menos TL. ¿Sí? Y para la zona 3, el flujo de entalpía a la entrada, recordemos que la zona 3 es todo el elemento de volumen, el gas entra por la parte inferior, sale en la superior y el líquido entra por la superior, sale en la inferior. Entonces, el flujo de entalpía a la entrada, pues es lo que tiene el gas, más lo que tiene el líquido, ¿sí? El flujo de entalpía a la salida es lo que tiene el líquido más lo que tiene el gas a la salida. Y el balance, recordando que es una operación adiabática, está dado aquí, lo que entra igual a lo que sale, y al final obtengo
L' CAL por DTL igual a GS' CS por DT. Esta T es G, por favor. Es DTG más CA por TG menos T0 menos CAL por TL menos T0 más lambda 0 DY'. Y este es todo, estas tres ecuaciones que están dentro de los rectángulos para la zona 1, 2 y 3, son aquellas que voy a tener al final de cuentas para poder hacer la integración de las mismas y obtener las propiedades de las dos corrientes, gas y líquido, y el tamaño del equipo, de Z. ¿Sí? Que lo resumimos aquí, ¿no? Para este elemento de volumen, yo tengo que para el gas, la expresión resultante es esta, GS' CS DTG negativo, igual a HG' AH por TG menos TI por DZ. Para el caso de líquido, ¿sí? La zona 2, L' CAL DTL es igual a GS' CAL DY' menos HLH DZ por TI menos TL. Y para todo el elemento de volumen, pues L' CAL DTL igual a GS' CS DTG, por favor. Les pido que anoten que esto es G. Por más CA por TG menos T0 menos CAL TL menos T0 más lambda 0 de Y'. Y estas son, repito, las tres ecuaciones que puedo utilizar para encontrar el tamaño del equipo. Nótese, ¿sí?, que en este caso, y si comparamos, por ejemplo, con el caso de absorción, la operación de absorción, en aquella con un balance de materia, suponiendo que el proceso es isotérmico, puedo determinar el tamaño del equipo, la altura del equipo, o el número de unidades de transferencia, o el número de etapas requerido, ¿sí?, haciendo esa integración. Aquí, como sabemos que está variando tanto la temperatura y la composición, porque es un proceso donde interviene en transferencia de masa y energía, pues tenemos que tomar en cuenta eso y saber que la temperatura del líquido está variando, que la temperatura del gas está variando y que la composición del gas está variando. Necesitamos conocer a lo largo del equipo, ¿sí?, la variación de la composición en el gas, la variación de la temperatura del gas y la variación de la temperatura del líquido. Y noten que en esta expresión no existe, ¿sí?, Z, ¿sí? Por lo tanto, el chiste es que podamos utilizar cualquiera de las otras dos expresiones para estimar Z. Por ejemplo, para esta, ¿sí?, podríamos integrar esta expresión, pero aquí tenemos un problema, ¿sí? Para integrar esta expresión yo necesito TI, ¿sí?, la temperatura interfacial que no conozco. ¿Cómo la puedo conocer? Pues la puedo conocer, por ejemplo, por esta expresión, ¿sí? Entonces ahora, si yo despejo de aquí TI, podría obtener TI en función de TL, en función de Y' y en función de Z. Entonces ahora ya requiero conocer cómo está variando TL y cómo está variando Y'. Por lo cual necesito de otra expresión y es la número 3. En el caso general, necesito resolver las tres expresiones para poder encontrar el tamaño del equipo y para poder encontrar el perfil de temperatura del líquido, el perfil de temperatura del gas y el perfil de composiciones del gas. La composición del gas desde que entra hasta que sale, la humedad del gas desde que entra hasta que sale. Esto es interesante porque cuando ya hablamos del sistema aire-agua, en el sistema aire-agua, estas cosas pueden simplificarse fuertemente, ¿sí? ¿Y por qué se pueden simplificar fuertemente? Si ustedes recuerdan, una de las cosas que hemos hecho algo de énfasis es el asunto de el gran valor, el alto valor de el calor latente de vaporización del agua, ¿sí? Lambda del agua
es un valor que es muy grande, ¿sí? Prácticamente para muchos líquidos, para la gran mayoría de líquidos que se pueden utilizar en estos procesos de enfriamiento o de humidificación. Y el chiste aquí es que cuando vemos estos procesos, encontramos que si eso ocurre para el agua, entonces en el agua, ¿sí? Para el agua, con ese calor latente de vaporización que tiene tan alto, la variación de su flujo, ¿sí? Del flujo entre entrada y salida en una corriente o en un proceso es relativamente bajo, ¿sí? Se requiere una gran cantidad de energía para evaporar. Y eso hace que del lado del gas, como se requiere una gran cantidad de energía para hacer esa evaporación, ¿sí? Pequeñas cantidades de agua que se evaporen producen una gran cantidad de energía eliminada de esa corriente. Y por lo tanto, ¿sí? Hay procesos que permiten ver que pequeñas variaciones en el contenido de humedad del gas me permiten hacer una gran variación por ejemplo, la temperatura del líquido. Cosas de ese estilo, análisis de ese estilo me permiten ver que para el caso de enfriamiento de agua, y además es el sistema que más se utiliza, podemos encontrar que hay suposiciones que se pueden hacer que son importantes y hay cosas, estas suposiciones que me permiten hacer que el análisis se vuelva relativamente más sencillo. Por ejemplo, para el caso de la ecuación anterior, como los términos de calor sensible, y regreso a la ecuación anterior, esta que tenemos aquí hasta abajo, ¿sí? Los de calor sensible son CATG menos T0 y CALTL menos T0. Comparativamente, estos términos de calor sensible son bastante menores que los del calor latente. Entonces, la expresión anterior se queda, ¿sí? Regreso a la expresión anterior, sea GS' CS DTG más lambda 0 DY', ¿sí? Y por lo tanto, L' CAL DTL es igual a GS' CS DTG más GS' lambda 0 DY', y esto es igual a GS' DH'. Al final, ¿sí? L' CAL DTL es igual a GS' DH'. Y con esas dos, yo estoy diciendo el cambio de energía que tiene el líquido, ¿sí? Que va a ser un cambio de temperatura, va a ser igual al cambio de entalpía que tenga el gas debido a la variación de la humedad y debido a la composición por el calor latente. Esto, al integrar me queda L' CAL por TL2 menos TL1 igual a GS' por H2' menos H1'. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto no es más que una ecuación que resulta del balance de energía para el elemento de volumen, ¿sí? Entrada, salida al elemento de volumen, que si la veo a lo largo de todo el equipo, ¿sí? Entonces, esta es la línea de operación que puedo utilizar en un diagrama entalpía, temperatura de líquido, ¿sí? Y esta ecuación es la ecuación de una recta, ¿sí? Que tiene en la zona 2 el gas una entalpía H2', en la zona 1 H1', y el líquido TL2, una temperatura en la zona 2 TL2 y TL1 en la zona 1. Y en el caso de las velocidades de transferencia, GS' de Y' es igual a KY por AM por Y' menos Y' de Z. GS' por CS DTG, esto es lo que gana de calor sensible el gas, es igual a HG por HTI menos TG de Z. Y para el líquido, L' CAL por DTL es igual a HL a H por TL menos TI de Z. Estas tres expresiones
son las que vimos de transferencia de masa y de energía. Masa total, energía del lado del gas, energía del lado del líquido, y vemos que es una energía sensible. Estas expresiones son las que podemos analizar e integrar para poder ver qué ocurre en el equipo. De esa manera, Gs' de H', ¿sí? La variación de la entalpía en el gas es igual a Hg a HTI menos Tg por dz, la entalpía que se le transfiere de manera sensible desde el seno de gas hasta la interfase, más lo que se transfiere por transferencia de masa, lambda 0 Ky AM por Y' menos Y' por dz. ¿Sí? Y rearreglando y suponiendo que la relación Hg/H, ¿sí? Coeficiente de transferencia de calor del lado del gas por el área de transferencia de calor de energía entre CS, ¿sí? Por Ky por AM es igual a R, ¿sí? Entonces, Gs' de H' es igual a Ky por AM por CS por RTI más lambda 0 Y' menos CS RTG más lambda 0 Y' por dz. Y esto que está entre paréntesis dentro del paréntesis cuadrado, CS por RTI más lambda 0 Y' no es más que HI'. Y esto otro de aquí es H', siempre y cuando R valga 1, ¿sí? Donde R es esta relación Hg por H entre CS, Ky por AM, ¿sí? Y por lo tanto, ahora el balance me queda Gs' de H' es igual a Kya por HI' menos H' de Z, ¿sí? ¿Por qué Kya nada más? Porque dijimos, entre otras cosas, que R vale 1, ¿sí? Y R puede valer 1 siempre y cuando AH sea igual a AM. O sea, el empaque está bien irrigado y como está bien irrigado, toda el área del empaque es la que se tiene para la transferencia de masa y por lo tanto el área de transferencia de masa es igual al área de transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, si H es igual a M, esto se puede eliminar y me quedaría con Hg entre CSKY. Y si recuerdan qué es esto, ¿sí? Esta era la relación de Lewis, ¿no? ¿Sí? Esto es Lewis a la 2/3. Y para que Hg en calle CS sea igual a 1, que es lo que le estamos pidiendo para escribir esta expresión, ¿sí? Requerimos que Hg entre CS por calle sea igual a 1. Y eso ocurre, y ya también lo habíamos comentado, eso ocurre para el sistema aire-agua. Esta relación es prácticamente 1. Y por lo tanto me quedo con esta relación. ¿Sí? Y si me quedo con esta relación, entonces ahora yo puedo escribir, ¿sí? Gs' de H' es igual a Kya por HI menos H' por dz. Y esto es igual a HL por A por TL menos TI por dz. Y se vuelve muy interesante porque ahora tengo una expresión en donde veo de manera general la variación de la entalpía de la fase gas, y sabemos que esta variación se debe a la variación en la temperatura del gas y del contenido de humedad del gas, ¿sí? La variación de la entalpía es esta, y la puedo encontrar, estimar, y es igual al coeficiente de transferencia K, Y mayúscula, K minúscula, Y mayúscula por A, ¿sí? Coeficiente de transferencia de masa volumétrico, por la diferencia de entalpías entre la interfase y el seno del gas, por dz,
Y esto es igual al coeficiente de transferencia de calor del lado del líquido, HL por A, por la diferencia de temperaturas TL menos TI, ¿sí? Seno del líquido, temperatura interfacial por dz. Y ahora entramos a una situación interesante, porque esta expresión que la tengo de acá, sumada a la expresión anterior que habíamos encuadrado, que es esta del balance de energía global, nos permiten hacer lo siguiente. Ahora, ¿sí? Ahora, en un diagrama entalpía del gas contra temperatura del líquido, ¿sí? Yo puedo escribir, como ya mencionamos, la línea de operación. La línea de operación es la línea que pasa por los puntos TL1, H1', TL2, H2', este, que es el punto N acá, y esta, que es el punto O acá. Y esto representaría la línea de operación del proceso. ¿Sí? La línea de operación del proceso. Y también necesitamos la referencia, que es la de equilibrio. ¿Sí? Esta línea, esta curva que tengo acá, representa el equilibrio, ¿sí? Es la curva de equilibrio entre el gas, que es aire, vapor de agua, y el líquido, que es agua pura, y es a cada temperatura, no necesariamente la temperatura del líquido, ¿eh? Para cada temperatura T, yo tengo una entalpía del gas en equilibrio. Y si recordamos, para el sistema aire-agua tenemos una serie de datos para poder trazar esta curva, o tenemos las expresiones para calcular esta curva a otras temperaturas y poder graficarla en un diagrama como este de entalpía del gas contra temperatura del líquido. Y sobre la curva de equilibrio, yo puedo encontrar y decir primero que es la curva de equilibrio HI' contra TI, porque en la interfase suponemos que existe el equilibrio entre el gas y el líquido, o H' estrella contra TL, ¿sí? Y por ejemplo, para cualquier temperatura TL, ¿sí? Para cualquier temperatura TL, esta de acá, la entalpía del gas al equilibrio la encuentro yendo verticalmente hasta la curva de equilibrio, y esa sería la entalpía H' estrella. ¿Sí? Es el punto TL, H' estrella, la entalpía del gas que estaría en equilibrio con la temperatura TL, que es la temperatura del seno del líquido. ¿Sí? Ahora, también sabemos que existe una temperatura interfacial. Si la transferencia de masa, ¿sí?, que tenemos es una transferencia de masa que hace que la temperatura de la interfase sea menor que la temperatura del líquido, entonces yo puedo decir que TI está acá. Si TI está ahí, ese punto que representa la temperatura interfacial, ¿sí? ¿Cómo lo encuentro? Más bien, y antes, tiene una entalpía de equilibrio de la interfase HI'. Este punto, ¿cómo lo encuentro? Pues bueno, nosotros sabemos que de la línea de operación, toda la línea de operación me está representando, ¿sí?, los datos de temperatura del líquido, del seno del líquido y entalpía del gas, del seno del gas. De tal manera que el punto N, repito, es la temperatura del seno del líquido y es la entalpía H1' de todo el gas, del seno del gas. Y en el punto O tengo la temperatura del seno del líquido, TL2, y la entalpía 2
del seno del gas, de todo el gas. Entonces, cualquier punto sobre la línea de operación representa valores de TL H'. ¿Sí? Este punto en U es un punto en la línea de operación, un punto dentro del equipo que tiene esa temperatura y esa entalpía. Y a partir de aquí puedo encontrar la temperatura interfacial. ¿Cómo le hago? Bueno, si nos regresamos a esta expresión y en la última ecuación, la que está en el rectángulo naranja, veo los últimos dos términos, yo puedo encontrar que KA por HI' menos H' de Z es igual a HLA por TL menos TI por DZ. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Pues quiere decir que de aquí yo puedo graficar la relación HI' menos H' entre TI menos TL, y esto va a ser igual, ¿sí?, a menos HLA entre KA, y las DZ las puedo eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una línea que va desde el seno de las fases que son y están dados por la temperatura del líquido TL y la entalpía H', y que termina en la interfase con valores TI y HI', y que estos dos puntos están relacionados por una línea recta dependiente menos HLA entre KA. Y es lo que estamos viendo en esta gráfica. ¿Sí? En esta gráfica ya tenemos que para el punto TLH', para el punto TLH', yo tiro una recta dependiente negativa cuyo valor es menos HLA entre KA, ¿sí?, y que termina en la curva de equilibrio, y ahí puedo encontrar TI y HI'. ¿Qué necesito para esto? Pues saber los valores de HLA y de KA, que son los coeficientes de transferencia de energía o de calor del lado del líquido, ¿sí?, entre el coeficiente de transferencia de masa del lado del gas. ¿Sí? Y esos los voy a conocer por predicciones de ecuaciones que yo tenga para el empaque determinado, y a partir de ahí encontrar qué sucede en el caso de las condiciones interfaciales. Notemos, además, que una vez hecho esto, este valor HLA entre KA es un valor que debemos reconocer, yo diría también respetar, para poder saber cómo poder entrarle a la determinación de las condiciones interfaciales y a la determinación del tamaño del equipo. Y para el tamaño del equipo, pues es lo mismo, ¿no? Con las expresiones que ya tengo, separo y encuentro que DH' entre HI' menos H' es la integral de DH' entre HI' menos H' es la parte que va desde H1' hasta H2' y que es igual a KA entre GS' por la integral de dz desde 0 a z. Aquí ya se usó el asunto de que la relación GS' entre KA es relativamente constante, y por lo tanto esa integral es igual a KA por z entre GS', que sabemos que constituye la integral de la izquierda, la integral de entalpías de H' entre HI' menos H' al número de unidades de transferencia del lado del gas, ¿sí?, que sería o estaría dada por H2' menos H1'
entre el delta H promedio logarítmico, y HTG va a ser GS' entre KA. Y Z la puedo encontrar por HTG, por el producto HTG por NTG. Y en el caso de usar coeficientes globales de transferencia de masa, la integral, ¿sí?, sería de NTOG, la integral de DH' entre H' estrella menos H', y por lo tanto necesitamos ahora conocer los valores de la entalpía del gas al equilibrio, ¿sí?, con el líquido. Y esto va a ser igual al coeficiente de transferencia de masa global por Z entre GS', que sería Z entre HTOG. Y Z estaría dado en este caso por el producto HTOG por NTOG. ¿Qué requerimos para conocer esto? Pues ya como lo hemos visto anteriormente, el coeficiente de transferencia de masa del lado del gas, el flujo del gas, ¿sí?, la entalpía del gas interfacial, la entalpía del gas al equilibrio con el líquido y o el coeficiente total global de transferencia de masa. Con esto podemos entonces determinar el tamaño de nuestro equipo, ¿sí?, que va a depender entonces de los flujos, de las condiciones de operación, ¿sí?, y de las velocidades de transferencia entre el gas y el líquido. Quiero regresarme un poquito aquí y hacer algún comentario. Primero, el tema de lo que significa la determinación de HI y TI'. Requerimos el coeficiente de transferencia de calor del lado del líquido y el coeficiente de transferencia de masa del lado del gas, ¿sí? Si estamos en el sistema aire-agua, ¿sí?, ya comentamos que el calor latente de vaporización del agua es muy alto, pero también sabemos que la capacidad calorífica es alta, ¿sí? Es de 1 caloría por gramo o 18 calorías por mol, ¿sí? Y eso entonces me dice que es un CP alto, ¿sí? ¿Qué significa un CP alto y qué significa un calor latente de vaporización alto? Pues primero que la cantidad, que la energía requerida para evaporar una cierta cantidad de masa de agua líquida es muy alta. Segundo, que la energía que se le transfiere al líquido la va a sostener, la va a retener, porque el CP que tiene es muy alto. Pero también reconocemos que el calor se transfiere fácilmente y por lo tanto que el coeficiente de transferencia de calor para un sistema como el agua líquida es bastante alto, ¿sí? Y está puro, ¿sí? Por lo tanto, en muchas ocasiones la temperatura interfacial y la temperatura del seno del líquido son prácticamente la misma, ¿sí? Y ahorita regreso a decir qué significa eso. Y en el caso del coeficiente de transferencia de masa, KA, este es para el gas. En el gas tengo dos componentes. En el gas yo sé que existe entonces una diferencia de composiciones y un perfil de composiciones entre el seno y la interfase y por lo tanto una resistencia a la transferencia de masa. Tiene un cierto valor que puede ser alto, puede ser bajo, dependiendo tanto de composiciones como de las condiciones a las cuales está operando el sistema y de los componentes presentes. Pero un cierto valor determinado, ¿sí? Cuando esos dos valores HLA y KLA los conozco, entonces puedo trazar esta línea que va desde la línea de operación del punto TLH' hasta la interfase. Y dependiendo del valor que tenga esta pendiente, la línea que va desde el
los senos de las fases, la línea de operación hasta la interfase, es una línea que puede ser de un mayor o menor valor, ¿sí? Si el coeficiente de transferencia de masa es muy alto, entonces la pendiente de esta línea pues va a ser grande, ¿sí? Va a ser grande, ¿sí? Y por lo tanto la temperatura interfacial se va a acercar a la temperatura del líquido. Si la resistencia a la transferencia de masa es grande, 1 en calle A, ¿sí? 1 en calle A, que es la resistencia a la transferencia del lado del gas, es grande, también hace que la pendiente aumente. La resistencia grande implica un coeficiente pequeño. Si el coeficiente de transferencia de masa calle es pequeño, entonces esto hace que esta pendiente de la interfase a los senos de las fases también sea grande. Lo cual todo esto nos lleva a pensar que en muchos momentos esta línea, ¿sí?, va a tener una pendiente alta y los valores de la interfase van a estar cercanos o se van a acercar a los valores que tengo en los senos de las fases TL y H' estrella. ¿Sí? El caso extremo, ¿cuál sería? El caso extremo que esto fuera infinito. Un coeficiente de transferencia de calor del lado líquido muy grande y un coeficiente de transferencia de masa del lado del gas muy bajo. Esto hace que esta relación sea muy grande y entonces la pendiente prácticamente sería desde el punto U hasta el punto S, ¿sí? Y entonces estaríamos viendo una pendiente infinita y entonces estaríamos viendo que la temperatura del seno del líquido es prácticamente igual a la temperatura, ¿sí? A la temperatura de la interfaz, ¿sí? Yendo en esta dirección, con este procedimiento, encuentro la temperatura interfacial, pero si la temperatura es si la línea tiene una pendiente infinita, me voy verticalmente hasta la curva de equilibrio y entonces estoy viendo que la temperatura del líquido, del seno del líquido, es prácticamente igual a la temperatura interfacial. Bien. Y queda por ahí, les dejo una pregunta para que la piensen, ¿sí? Así como está trazada esta gráfica con una curva de equilibrio y una línea de operación que tiene una pendiente L'(CAL) entre GS', que está por debajo de la curva de equilibrio. Estamos hablando de un proceso de enfriamiento de un líquido o deshumidificación de un gas. ¿Sí? No la contesten ahorita, piénsenla y mañana empezamos con esto. Y segundo, ¿sí? Y segundo, si esto es cierto, para cualquiera de las respuestas que tengan, la pregunta sería, ¿por qué está debajo de la línea la línea de operación? ¿Por qué está debajo de la curva de equilibrio? ¿Y por qué no está por encima de la curva de equilibrio? ¿O cuándo estaría por encima y cuándo estaría por debajo? ¿De acuerdo? Bien, pues aquí le dejamos. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana para continuar. Para mañana, por favor, les pido que revisen. Tengo que 5 minutos. Por favor, que revisen, empiecen a revisar el problema, el ejemplo 711 del Treibal, que si nos da tiempo empezaremos mañana a ver aquí. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo tengo una. ¿Sí? Ajá, en la gráfica de entalpía contra temperatura, marca un punto U
que con coordenadas TL y H', donde TL es la temperatura en el seno del líquido. ¿Sí? Pero quiero entender que con temperatura dentro del seno del líquido, pues puede ser cualquiera, ¿no? ¿Qué quiere decir cualquiera? Ajá, que esté entre el rango de TL1 y TL2. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Y Sí, entonces todo esto de análisis para el punto U. El punto U puede ser que esté desde N hasta O. Ajá. En este caso nada más es un ejemplo que esté como a la mitad. Exactamente. Pero Y esto entonces, acuérdense que esto lo necesitamos para encontrar Z. Porque en Z yo necesito valores de HI' o de HI estrella. ¿Sí? Las entalpías de la interfase o del equilibrio. Porque necesito hacer la integración. Y esa integración va desde TL1 hasta TL2. O de H1' hasta H2'. ok, entonces, bueno, por dar un ejemplo, si U estuviera un poquito más abajo entre la recta N y O, entonces tendríamos una entalpía interfacial un poquito menor. Sí. ¿Y cómo sabemos cuál es la entalpía interfacial? ¿Cómo sabemos? Igual, el procedimiento es el mismo. Tú tomas el punto que esté aquí, en N, por ejemplo, ¿no? Ajá. El punto N tiene una temperatura TL1 y tiene una entalpía H1'. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, con este punto y con esa TL, yo puedo irme hasta la curva de equilibrio y encontrar H1' estrella. O sea, la entalpía del gas que estaría en equilibrio a esa temperatura TL1. Pero si yo necesito la temperatura interfacial TI, tomo el valor de HL entre KY, me sitúo en el punto N y trazo una recta con una pendiente menos HLA entre KA y termino aquí. Y esa sería la condición interfacial. Ah, ok. Igual como le hicimos antes para el caso de encontrar la composición interfacial en absorción. Sí, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces, el problema 711 para mañana, por favor. Y continuamos mañana con la parte que falta de aquí. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Doctor, No, dígame. esto es por fuera de la clase. ¿Me podría regalar 5 minutos de tantito de su sesión, doctor? Sí, Antes de cómo no.